Hola, bendiciones hermanos y hermanas, damos gracias al Señor en este nuevo día, continuamos meditando las Escrituras. Hoy los animo a leer, a meditar en los Proverbios desde los capítulos del 10 hasta el 13. En este capítulo 10 podemos indicar que comienza una nueva parte del libro de los Proverbios. Los primeros 9 capítulos nos hacían una invitación a buscar y a adoptar la sabiduría. En cambio, acá Salomón nos presenta algo de esa sabiduría de la cual nosotros debemos adoptar. Se estima que desde el capítulo 10, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 16, que es como se compone esta sección, constaría de 375 proverbios. Todos los versículos de esta colección están conformados por proverbios cortos de dos líneas. Usualmente, al pensar en un proverbio, este es el tipo que se nos viene a la mente. Un mensaje corto, pero de gran profundidad y de mucha sabiduría. La mayoría de ellos se llaman antitéticos en cuanto a la forma en la cual están escritos. Es decir, que la segunda parte del versículo expresa un pensamiento que contrasta con la primera parte del versículo. En general, la primera parte del versículo presenta las ventajas de una vida piadosa y el pensamiento que hace el contraste está introducido normalmente con un pero y muestra el daño producido por el mal o cuando no se sigue el camino de esta primera parte. Muchas veces no habrá ninguna relación ni con el anterior ni con el siguiente proverbio. Tal como lo destaca un comentarista, dice que cada uno es en sí mismo un todo terminado, pero también perfecto. Por lo tanto, considera acá prácticamente cada versículo que usted va a leer como un proverbio único a meditar. Teniendo esto en claro, usted entenderá que es muy difícil poder comentar sobre proverbios en videos cortos como los que nosotros hacemos, ya que cada versículo trae profunda enseñanza para nuestras vidas. De hecho, sobre cada versículo podríamos perfectamente hacer un sermón. Pero para también animarles, vamos a hacer algunos comentarios respecto a algunos versículos y espero que así de esta forma animarle a que usted pueda meditar en cada uno de estos proverbios. Desde, por ejemplo, en este capítulo 10 que vamos a leer el día de hoy, si nosotros quisiéramos comentar los versículos del 15 al 17, parecieran todos tratar un tema en común que hace referencia a los recursos para vivir o las riquezas en medio de este mundo. De esto podemos decir que la riqueza mundana puede proporcionar cierto grado de seguridad, junto con ella vienen el poder, la influencia y las relaciones, y en ese sentido la riqueza es como una ciudad fortificada que protege a los que están dentro de sus murallas. La pobreza puede ser ruinosa. Los pobres no tienen acceso fácil a mejorar, por ejemplo, la educación o incluso a veces acceder a una buena medicina. A veces incluso se carece de alimento básico o de un techo y sus solicitudes de ayuda pueden ser fácilmente pasadas por alto. Sin embargo, cuando nosotros meditamos en el versículo 16, vemos que Salomón va más allá de esas observaciones que nosotros podríamos hacer, que son de carácter social, sino que él da un enfoque espiritual. Espiritualmente son ricos los que confían en el Señor. No importa los ricos o pobres que puedan ser materialmente, ellos heredarán la vida eterna, aquellos que confían en el Señor, algo que todo el dinero del mundo no puede comprar. Los malvados terminan en la bancarrota, ya sea materialmente ricos o pobres, acabarán separados para siempre de la fuente de todo buen don, que es el Dios mismo, el Dios verdadero. Estas verdades se expresan en la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra clave en el libro de Proverbios es sabiduría, que en hebreo es hokmah, que aparece 42 veces en el libro y constituye su tema central. Sin embargo, hay un término relacionado que aparece solamente unas 30 veces, y esta es la palabra disciplina, que en hebreo es musar. La palabra implica una idea similar a la que tenemos de un atleta que está bajo entrenamiento y tiene que ver con la instrucción que da un entrenador o un líder y este cómo la sigue. La disciplina puede llegar a como un refuerzo positivo o como una advertencia negativa, pero implica la participación voluntaria y dedicada del sujeto. Por lo tanto, podemos ver como esencial en la vida de alguien que es sabio el poder contar con disciplina. Según el versículo 17 de este capítulo 10, la persona que sigue el sendero de la disciplina está en el camino de la vida.
nuevamente, la aplicación más importante es de carácter espiritual. En la medida que nosotros seamos disciplinados, buscando, siguiendo a Cristo, andamos en camino recto. Después de todo, Él es el camino, la verdad y la vida. Los impíos se dirigen en el sentido opuesto y hacia allí van cada día arrastrando a los demás. Nosotros debemos disciplinarnos, debemos esforzarnos, debemos confiar en el Señor, pero también tenemos que animar a otros para que estos también se puedan disciplinar y buscar del Señor y confiar en el Señor. También podemos comentar lo que encontramos en el capítulo 11, en sus primeros 3 versículos, los cuales parecen agrupar el tema de la integridad. Nosotros podemos recordar que en la ley mosaica que ya leímos, Dios había ordenado balanzas justas, pesas justas, medidas justas. Era evidente que no todos los israelitas le prestaban atención a estas leyes. Por eso, 5 siglos después del tiempo de Moisés, Salomón tuvo que recordarles a los judíos la voluntad de Dios. Posteriormente, en Proverbios, Salomón vuelve a este tema. Usted lo va a notar en el capítulo 16, versículo 11, capítulo 20, versículo 10 o 23. Y 2 siglos después de él, el profeta Amós advirtió contra achicar las medidas sobre el precio y falsear las balanzas. Lo puede ver en Amós capítulo 8, versículo 5. El profeta Miqueas volvió a tocar el asunto en Miqueas 6:11. Así que podríamos decir que no hay nada nuevo bajo el sol. El Señor continúa aborreciendo las balanzas deshonestas, pero se deleita en aquellos que son honestos. Mientras que algunos parecen salirse con la suya mediante la deshonestidad, debemos recordar que Dios lo ve todo y que habrá el día de juicio. Así como las balanzas deshonestas son algo malo, también lo es tener un sentido falso e inflado de uno mismo. Cualquier talento que tengamos o cualquier éxito que alcancemos, todos son regalos de Dios. Una antigua máxima rabínica que leí dice así, dice, así como las aguas abandonan los sitios altos y van a los más bajos, así la Torá deja a aquel que tiene mente altiva y es fiel al de mente humilde. La verdadera humildad reconoce nuestra total dependencia de Dios. Él es nuestro creador. Sin Él no existiríamos. Él es nuestro redentor. Sin Él estábamos perdidos y condenados. Él es nuestro santificador. Sin Él no podríamos hacer nada bueno, no podríamos tener esperanza siquiera de salvación. Esto tiene que ver con humildad y con sabiduría. Nosotros debemos ser honestos con nosotros mismos y con este tipo de honestidad hacia Dios, hacia uno mismo y hacia los demás, los rectos se pueden mantener bien orientados para seguir en el camino correcto, mientras que al faltarles la guía, los infieles recurren a la deshonestidad, en el orgullo falso y en la duplicidad, todo lo que los lleva a una destrucción. También podemos destacar el día de hoy los versículos del 24 al 26 del capítulo 11, que nos hablan de la generosidad comparada con el egoísmo. A menudo tenemos la idea de que la vía para enriquecernos consiste en acaparar lo que tenemos, y esta podría ser la vía de la lógica o del sentido común o de la razón humana, pero las escrituras nos enseñan otra cosa, la de que nosotros vamos a ser más ricos cuando seamos más generosos. Otros aprecian nuestra generosidad y nosotros a nuestra vez somos bendecidos porque sabemos que estamos obedeciendo al Señor. Puede ser que estas bendiciones sean o no correspondidas de la misma manera, pero estarán siempre allí. Por ejemplo, podemos ser bendecidos con amor, con retribución, con agradecimiento o con muchas amistades. No todas las bendiciones tienen que ver con lo económico. Cuando hablamos de dar generosamente a los necesitados, en especial a los creyentes, el apóstol Pablo dice, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, también segará generosamente, porque Dios ama al dador alegre. Nos recuerda la importancia del dar y cómo Dios se goza cuando nosotros damos de una forma alegre, despreocupada, sin esperar algo a cambio. En el versículo 26 parece que se aplica especialmente a tiempos de escasez, en los que algunos se pueden ver tentados a acaparar el grano de su propiedad para poder después elevar los precios. Tampoco debe ocurrir que un cristiano acapare y esconda lo que otros necesitan, porque la generosidad es esencial en la vida del creyente. La forma en que Dios trata con nosotros la debemos recordar constantemente, pues nos da gratuitamente todo lo que tenemos, incluyendo a su Hijo, quien nos dio su vida para nuestra salvación. Después de saber cómo es el amor de Dios y su continua generosidad, cabe
que nos preguntemos si acaso no nos corresponde a nosotros también ser generosos. Sobre el capítulo 12 podemos hablar sobre los versículos 15 y 16 que nos recuerdan la terquedad del necio. ¿Alguna vez le habrá ocurrido que está seguro de estar manejando en la dirección correcta o que recordar dónde puso algo o tener la certeza absoluta de algún hecho, pero resulta que usted estaba equivocado? El insensato vive su vida de esa manera. Simplemente sabe que está encaminando en la dirección correcta, pero continúa y persevera. La diferencia entre el necio y el sabio es que el necio no escucha a nadie y cuando ya sea muy tarde se dará cuenta de que estaba equivocado. Sin embargo, el sabio escuchará el consejo atentamente. Quizás porque está tan empeñado en su camino, el necio se molesta con facilidad. No tiene tiempo para oír el consejo de otros ni sus problemas. Cualquier cosa, cualquier acto que interfiera con su camino le molestan. Así actúa el necio. La persona prudente y sensible hace más que limitarse a escuchar el consejo. Incluso escucha muchas veces los insultos sin permitir que le afecten, tratando de seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, este no amenazaba de vuelta, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente y que está en los cielos, observando todo cuanto ocurre en medio de nuestras vidas. Finalmente, podemos hablar del capítulo 13, los versículos 2 y 3, donde se habla sobre la boca del hombre y la necesidad de controlar lo que decimos. Los sabios pueden hablar con sensatez porque han escuchado y han aprendido. Pueden ayudar a los que se equivocan con palabras de corrección. Pueden elevar a los necesitados con palabras de bondad. El amor y la gratitud que recibirán a cambio serán el bien del que comerá el justo. Entre tanto, los impíos, sin dar oído a la reprensión, siguen su camino, un camino que trata a los demás con falta de respeto o con violencia. La capacidad de controlar la lengua es señal de sabiduría. Más adelante, Salomón nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la cuida comerá de sus frutos. Como son incapaces de controlar su pasión por la violencia, los malvados tampoco pueden controlar su lengua y esto los hace que terminen en la ruina. Nosotros, hermanos y hermanas, debemos cuidar nuestra lengua. Tenemos que entender todo el bien que podemos hacer con ella y todo el daño que podemos hacer con ella. Y claramente, estos versículos nos animan a que nosotros podamos ser más conscientes en esta verdad. Así que eso sería todo por hoy, hermano y hermana. Te animo a continuar, a perseverar en la lectura de los proverbios. Recuerda, en cada versículo vas a tener una gran enseñanza para tu vida. Mismo consejo que en el libro de Salmos, anota, marca, subraya, para que el día de mañana puedas volver a estas verdades, meditar en ellas y que así sean alimento para tu vida. Que el Señor te bendiga.